nuevamente a la doctora María Concepción, donde ella va a dar el dolor crónico en el paciente con trauma. Perdón, se me pasó comentarles que estaba programado el doctor Copenhaver. Desafortunadamente él tuvo un evento extra en su hospital. Él venía de Sacramento, pero tuvo un evento de inauguración. Él viene de un hospital muy grande de concentración de allá de trauma, entonces, pero la doctora amablemente nos hizo el favor de darnos las pláticas y yo creo que pues lo ha hecho muy bien la doctora hasta ahorita, y pues vamos a darle paso también a su próxima plática de la doctora, que es dolor crónico en trauma y que todo pues viene ligado. Permítame, doctora, déjeme le abro la presentación. Listo, aquí está el señor. Gracias. Bueno, ya regresé a fastidiarlos un poquito. Yo creo que es importante, ya decía la doctora, en la clasificación del dolor se ha hecho en base a diversos aspectos, como es la temporalidad, el dolor agudo, algunos y la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor marca que el dolor agudo es posterior a 3 meses. Sin embargo, en el paciente con trauma, vamos a tomar la definición de el dolor que no se resuelve en el tiempo que debería de haberse resuelto. Una vez una fractura de tobillo, se le da un tiempo estimado para resolverse, 8 semanas más o menos, y si el paciente persiste con dolor más allá del tiempo en el que se debió de haber resuelto, entonces pueden considerarlo un dolor de tipo crónico, para empezar, ¿verdad? Y entonces, si del dolor agudo veíamos que hay tan poco, del dolor crónico hay mucho menos. Y es porque no lo estudian. Los ortopedistas normalmente, una vez que operan a su paciente, los traumatólogos lo estabilizan, lo fijan y lo dan un seguimiento de 3, cuando mucho 6 meses, y lo envían a su médico familiar. El médico familiar no hace un seguimiento de este tipo de pacientes, y los que están estudiando esto son medicina física y rehabilitación, porque son los que se quedan con el problema de los pacientes. Decía el doctor cuando empezó en la mañana de la inauguración, por cada paciente que fallece, 3 pacientes quedan con incapacidad permanente. Entonces, las secuelas del trauma son muy altas. Aquí se hizo una revisión sistémica desde 1990 hasta 2008 y bueno, volvemos a lo mismo. Ya decíamos que es el paciente que sufre 2 o más lesiones que afecten a los sistemas u órganos, uno de los cuales puede ser potencialmente mortal en la fase aguda, pero en la fase crónica da como resultado una discapacidad o deficiencia física, deficiencia cognitiva o psicológica o psicosocial. Y entonces el costo que genera todo esto, pues es un tratamiento de un equipo todavía mucho más organizado. ¿Por qué? Porque las secuelas son muchísimas. Se habla de que del 46 al 85% de los pacientes sobrevivientes a un politraumatismo presentan dolor a largo plazo. O sea, hace que de cada 10, entre 5 y 8 van a quedar con secuelas o con dolor de tipo crónico. Y el dolor de tipo crónico se considera ya no un síntoma, sino una enfermedad. ¿Y dónde presentan el dolor? Se hizo un estudio, lo hicieron en soldados de iraquí, en el que vieron, estuvieron 340 pacientes que tenían dolor de tipo crónico posterior a un combate de guerra, y ellos presentaban dolor principalmente en la espalda. Algunos otros manejan que el dolor de cabeza es más frecuente dependiendo de, entonces casi prácticamente son los dolores que más frecuentemente presentan, pero también dolor de hombro, dolor de cuello, de rodilla, de piernas, de brazos. Vemos aquí implicado lo que es el dolor de tipo central posterior a una hemorragia subaracnoidea o una lesión medular, el dolor de miembro fantasma, y entonces todos esos pacientes son los que van a ver ustedes cuando se reintervienen posteriormente. A lo mejor ustedes no los ven en la consulta, pero sí tienen que ser sometidos a un procedimiento quirúrgico.
ya decíamos, ya la revisó nuevamente la doctora, pues que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial, porque ya estos pacientes ya no van a tener las heridas tan traumáticas que vemos en urgencias, ya ellos van a tener secuelas de esas lesiones, sin embargo van a persistir con dolor, y a veces cuando no vemos una herida pensamos que no tiene por qué dolerle. El dolor crónico se considera una enfermedad porque ya va acompañada de otros signos y síntomas. Es un síndrome, es un dolor persistente que puede perpetuarse por un tiempo prolongado después de una lesión e incluso en ausencia de ella. Suele ser refractario al tratamiento y se asocia a importantes síntomas psicológicos, y así vemos las caras de los pacientes. El dolor crónico no controlado puede tener graves efectos adversos, tanto en el estado físico como psicológico, emocional, social y espiritual de los pacientes, lo que repercute sobre las actividades de la vida diaria y condiciona pérdidas económicas, laborales y sociales con tendencia a una proporción significativa de la población. Decíamos que si la mayoría de los pacientes que sufren politraumatismos están entre las edades de 16 a 30 años, pues entonces hay una pérdida económica muy importante, no solo por el ausentismo laboral, sino por las incapacidades permanentes que genera esto. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ya habíamos hablado de lo que era la nocicepción. Ya vimos que cuando uno sufre una lesión hay liberación de diferentes sustancias, de las que van a actuar en diferentes receptores, y entonces nosotros vamos a tener una hipersensibilización periférica. Podemos ver una hipersensibilización central o una sensibilización central y una hiperalgesia secundaria, y bueno, eso ya lo habíamos visto anteriormente y llegamos a esto. ¿Por qué? Porque el dolor de tipo crónico va a condicionar esto. Cuando vemos al principio, vemos que viene un estímulo, normalmente viaja un estímulo, es conducido a través de esta fibra a delta o C, y va a haber liberación de ciertos neurotransmisores excitatorios como lo es el glutamato y la sustancia P, que van a actuar sobre los receptores postmembranales o de la segunda neurona, y entonces van a ocasionar cambios en el interior de la segunda neurona. Dentro de estos, los más frecuentes, bueno, aquí se conduciría a un estímulo y no habría problema, pero cuando el estímulo es repetitivo o en forma crónica, nosotros si nos pinchamos un dedo no pasa de que nos duele primero un sitio, por la tarde nos duele todo el dedo, pero al día siguiente se recupera esto. Y en los pacientes que están con dolor de tipo crónico no sucede esto, porque si yo me pincho todos los días, puedo llegar a desarrollar hasta un síndrome doloroso regional complejo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos tipos de pacientes? Va a haber liberación de los neurotransmisores en cantidades tan grandes que van a estimular a otros receptores que anteriormente no estaban tan activos o tan expresados, como son los receptores NMDA. Va a haber desplazamiento del magnesio y entonces va a entrar un gran flujo de calcio hacia el interior de la célula. Y esto va a condicionar una serie de reacciones químicas, como son la estimulación de la creatinfosfoquinasa y entonces va a estimularse la vía del óxido nítrico, va a haber liberación de prostaglandinas por parte del sistema nervioso y una inflamación neurogénica. En un mecanismo compensador, el organismo lo que va a hacer es echar a andar a ciertos mecanismos moduladores, como son las neuronas inhibitorias, que van a empezar a producir sustancias que inhiban a estos aminoácidos, pero hay un biofeedback, digamos, un fenómeno de window, en el que las sustancias que se liberan por parte de las neuronas inhibitorias y el mecanismo va a hacer que se liberen más neurotransmisores excitatorios y entonces haya una hiperexcitabilidad de esta neurona. Y con un estímulo que reciba va a ser como si recibiera 10. Todo eso va a llevar a que a nivel del núcleo de la célula se empiecen a sintetizar una serie de proteínas
que no estaban antes, que son protooncogenes. Bueno, eso lo voy a dejar un poquito más adelante. Nosotros decíamos, viene un estímulo, lo que es la transducción aquí, viene el estímulo nocivo, se conduce o se traduce, se traduce aquí, se conduce o se transmite y hace sinapsis con la segunda neurona, la cual va a llegar hasta al núcleo del tálamo, llega a la segunda neurona, y de aquí esta va a hacer conexión con el sistema límbico, con la amígdala y con la corteza somatosensorial. Y entonces nosotros vemos cuadros depresivos, ¿sí?, en los pacientes con dolor de tipo crónico, o cuadros de ira en los pacientes, y llegan todos los pacientes que llegan con dolor de tipo crónico, llegan enojados. Cuando me dicen eso los médicos, le digo, no está enojado contigo, está enojado con él mismo, con el sistema, con todo. Y es importante que nosotros conozcamos estos para que entendamos por qué el paciente está enojado, ¿no? La lesión va a liberar ciertas sustancias, decíamos en la fase aguda, va a ocurrir una sensibilización periférica que va a ocasionar probablemente una sensibilización central posteriormente. Si esto continúa, puede extender, y esta sensibilización ya no va a ser solo en el área, sino en las áreas adyacentes, ya va a ser un área mayor y probablemente posteriormente condicione la aparición de alodinia. Viene un estímulo normal, se conduce y la respuesta, si es un estímulo pequeño, el dolor es un dolor leve. Pero, ¿qué pasa cuando se pierde este equilibrio? Viene un estímulo y la respuesta ya está tan afectada que es como si fueran muchos estímulos y la respuesta va a ser un dolor persistente y de mayor intensidad. Y entonces eso es lo que tenemos que aprender los anestesiólogos, porque ¿qué va a pasar cuando lo opere nuevamente ese paciente? Porque normalmente no entran a una cirugía, sino entran una serie de cirugías posteriormente. Los cambios que va a ocasionar a nivel del núcleo, decíamos que va a haber una serie de reacciones químicas en el interior que van a condicionar que a nivel del núcleo de la célula se formen proteínas que son conocidas con el nombre de protooncogenes. Dentro de estos, los más conocidos son CIPOS y SUYON, y entonces esas son proteínas que se van a expresar en las membranas celulares y que van a tener una respuesta diferente a las proteínas que estaban anteriormente. Y entonces por eso es que los pacientes con dolor de tipo crónico no se curan, ni los pacientes con dolor neuropático. Lo que podemos lograr los médicos que nos dedicamos a esto es mejorar las condiciones de vida de los pacientes al disminuir la intensidad del dolor. Pero si nosotros queremos decirle, como lo hacen los cirujanos, con esto usted se va a curar, se van a ir los pacientes, porque no va a ser así. Y que lo entendamos todos los que manejamos al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener dolor todo el tiempo, a lo mejor de menor intensidad con el tratamiento. Pero cuando nosotros oímos que dice, ¿le duele? Es que le puse opiáceos y de todas maneras le duele, no le sirven. No, nosotros tenemos que estar conscientes de que ese paciente lo único que podemos hacer es reducir la intensidad del dolor. Aquí están los dos protooncogenes más conocidos, no son los únicos, y estos se van a expresar en las células. ¿Qué pasa en los pacientes con politraumatismos o con lesiones nerviosas? Bueno, ellos además van a desarrollar un dolor neuropático que va a condicionar la formación de comunicación entre las fibras sensitivas, motoras y autonómicas. Y entonces vemos el síndrome doloroso regional complejo, el síndrome de miembro fantasma, en el que hay una respuesta, ya no nada más es sensitiva, sino también autonómica y muy importante. El dolor del lesionado medular, que esos pacientes empiezan a hacer conexiones conocidas con el nombre de sprouting para poder intercambiar información, y son como brotes nerviosos que van a estar sensibilizados. Entonces, con tanta célula nerviosa o con tanto estímulo nervioso, el organismo está muy, muy sensible.
y muy doloroso. ¿Y qué tenemos que investigar en este tipo de pacientes? Si yo les trajera todos los cuadros dolorosos que pueden desarrollar los pacientes con dolor de tipo crónico, nos pasaríamos no un día, sino un año, porque son los que revisamos en un programa de dolor. Entonces, ellos pueden desarrollar dolores de tipo nociceptivo, sobre todo cuando sufren traumatismos en la espalda. ¿Sí? Posterior a las medidas a las posiciones que adoptan, pueden desarrollar lumbalgias de todos los tipos, sacroileitis, son los que más frecuentemente se ven, pero también aquí ya vemos el dolor neuropático de manera más importante en estos pacientes. Se hizo una encuesta y en los pacientes con politraumatizados tienen dolor de tipo crónico secundario al tipo de lesión y aunado al estrés postraumático. Entonces, por eso tan alta la incidencia de dolor en los pacientes en la fase crónica. Nosotros tenemos que diagnosticar si está siendo un dolor de tipo neuropático, si es central, posterior a una hemorragia subaracnoidea o un traumatismo cráneoencefálico, o es un dolor también central originado por una lesión medular, y nosotros pensaríamos, muchos de los anestesiólogos, que un paciente que tiene una lesión medular no tiene por qué dolerle. Pues no, ustedes se pueden explicar esto por la formación de FAPSes y de sprouting. Los FAPSes son comunicaciones entre las fibras autonómicas y entre los diferentes niveles. Entonces podemos entender que un paciente que tiene una lesión de T10 tenga un dolor en T12 por las conexiones que hace T5 o T6 a ese nivel. Y la formación de sprouting, esos brotes de células nerviosas que se originan en un intento de reconectar al sistema nervioso. Hay mucho sobre lo que es el paciente con lesión medular y se está trabajando, yo creo que los que trabajamos con dolor de tipo crónico en este tipo de pacientes trabajamos de manera conjunta con rehabilitación y se está logrando muchísimo en este tipo de pacientes el concepto de que antes ya no hay nada que hacerle al lesionado medular o no tiene no tenemos gran cantidad de cosas en favor, ya está dejándose atrás. Hoy vemos pacientes parados en auxiliares a los que se les había diagnosticado una lesión y que se han ido regenerando, no van a ser los mismos, pero tienen otra condición de vida. Aquí sí tenemos que encontrar, hacer diferenciación. Puede cursar el paciente con un dolor de tipo mixto. ¿Y qué es el dolor de tipo mixto? Es el dolor que tiene un componente nociceptivo y un componente neuropático originado por la misma causa. No es la combinación de dolores, es frecuente que en este tipo de pacientes encontremos combinación de dolores, que son 2 dolores o 3 dolores o 4 dolores diferentes, porque también sabemos que hay muchas comorbilidades en edades muy tempranas y podemos ver un paciente diabético con una polineuropatía diabética y con secuelas de trauma. Eso no sería un dolor mixto, sería una combinación de dolores, y el mejor representante del dolor mixto es la lumbociatalgia, un dolor que es originado por una hipertrofia facetaria que origina compresión de la raíz nerviosa y da un dolor con un componente neuropático, ¿sí? Y es causado por la misma. Y el dolor somatomorfo, que ya les decía la doctora, el dolor psicógeno, que la incidencia de este dolor es del 0.00003, y entonces nosotros hay que buscar cualquiera de las causas y al último esta. Nosotros tenemos que hacer una adecuada semiología del dolor, y una de las mnemotecnias es la alicia, la utilizamos mucho y decimos cuándo apareció, secundario a qué, dónde está localizado, hacia dónde se irradia. El dolor de tipo neuropático sí va a tener irradiación, ¿no? Y más si es una lesión de un nervio periférico. El dolor neuropático, si para el paciente es difícil describirlo, para el médico es mucho más difícil de tratarlo. El paciente llega y les dice: siento como que me arde, pero como que me quema, siento que me hormiguea, siento descargas eléctricas. Es un dolor que no es que se irradia por toda un área y que no cede a la administración de analgésicos convencionales como son los analgésicos no opiáceos. Por más paracetamol, por más AINE que le den, este tipo de dolor no va a mejorar.
Por eso es importante que en este tipo de pacientes sí hagamos una buena semiología, y esto lo vamos a hacer con esta mnemotecnia, y nosotros podamos identificar qué tipo de dolor tiene para poder establecer un tratamiento adecuado. Vamos a ver qué intensidad tiene y los fenómenos que lo acompañan, así como los que lo exacerban o lo disminuyen. En el paciente con dolor de tipo crónico vamos a utilizar otras escalas a diferencia de los pacientes con dolor de tipo agudo, y los más conocidos son el cuestionario de McGill, que es un cuestionario que valora diferentes áreas como son la sensorial, la afectiva, la cognitiva y algunas otras. Este cuestionario consta de 78 preguntas, ¿sí? Es muy largo, pero viene la versión corta, que son 15, y nos puede dar una aproximación. A veces es mejor poner en la primera consulta este tipo de cuestionarios, y uno de los más utilizados es el cuestionario breve de dolor. Este nos habla de qué tan intenso ha estado el dolor en las últimas semanas, qué tan intenso ha tenido su dolor el paciente en los últimos días, si ha requerido analgésicos, si tiene respuesta a los analgésicos, y evalúa la intensidad. Ya decía la doctora, la escala numérica análoga es un poquito tendenciosa, y en ocasiones, si yo les pregunto a ustedes qué número es su preferido, la mayoría van a tener entre 5 y 10. Y eso sucede con los pacientes, se deja uno influenciar por las calificaciones de la escuela, y entonces todos quieren o 5 o para arriba, ¿no? O bien algunos se van a los números más bajos porque tienen temor a que si les dicen un dolor muy intenso, entonces le vayan a poner una inyección o algo que no le gusta. Y es mejor la escala visual análoga o la escala verbal análoga, depende de las condiciones del paciente. Hay dos cuestionarios que son el DN4 y el cuestionario de Lance. Estos cuestionarios están validados sobre todo para verificar un dolor neuropático. Un dolor neuropático es aquel sensación, ya decíamos la definición de dolor, ocasionada por una lesión o disfunción del sistema nervioso central o periférico. Hoy en día se habla, en noviembre del 2011 salió un artículo que publica: el dolor neuropático es secundario a una enfermedad del sistema nervioso. ¿Y ustedes creen que con todos los cambios que decíamos que se originan por el dolor de tipo crónico o por el dolor neuropático no se enferma el sistema nervioso central? Estos son los únicos cuestionarios que están validados, constan de 4 ítems, 2 son de interrogatorio y 2 de exploración, y nosotros no podemos decir que un paciente tiene dolor neuropático únicamente por el interrogatorio. Las descripciones a veces son un poquito erróneas y nosotros tenemos que corroborarlo con la exploración física. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico de esto? Pues con un buen interrogatorio orientado específicamente hacia el dolor, bueno, no únicamente de dolor, nosotros tenemos que ver antecedentes, comorbilidades, todo, y hacer una exploración clínica y neurológica. Además, tenemos que hacer una adecuada evaluación psicosocial. En la foto del principio yo les ponía a Frida Kahlo, y ella es una de las mejores representantes de dolor de tipo crónico, en las que este tipo de dolor no solo ocasiona dolor, dicen, sino también sufrimiento. Y en estos casos se habla de que los pacientes tienen un dolor total, por lo tanto no requieren únicamente de tratamiento farmacológico, sino de otras circunstancias. Hacemos un diagnóstico apropiado y entonces podemos utilizar la escalera analgésica de la OMS, que fue acuñada en 1984 y publicada en 1986, en la que dice que en el primer escalón, dependiendo de la intensidad del dolor, nosotros vamos, si es un dolor leve o con un EVA de 1 a 3, nosotros vamos a poner analgésicos no opioides. ¿Qué pasa en el paciente con dolor de tipo crónico? Los analgésicos no esteroideos no los podemos utilizar por periodos largos. El tiempo de prescripción en la fase aguda va de 3 a 5 días. Si nosotros necesitamos administrarlo por más tiempo, es necesario que rotemos a otro fármaco, aunque sea del otro AINE, por periodos cortos. No podemos hacer lo que hicieron los médicos familiares por años, en los que bolsas de diclofenaco. Veamos qué tan frecuente es la insuficiencia renal hoy en día.
debido a la autoadministración por parte de los pacientes y a la prescripción errónea de muchos de nosotros. Entonces, tenemos que tomar conciencia, y en el paciente con dolor de tipo crónico, el fármaco en el que más nos vamos a apoyar como un ahorrador de opiáceo, porque bueno, son pacientes que tienen un dolor de moderado a severo, va a ser el paracetamol, pero a las dosis adecuadas. Entonces, otra vez, y en caso de un dolor neuropático, un adyuvante. Más tarde veremos cuáles son los adyuvantes. En caso de que él tenga un dolor de tipo moderado o con un EVA de 4 a 6, entonces nosotros vamos a utilizar un analgésico del tipo del paracetamol aunado a un opiáceo débil o de puente. Aquí sí ya podemos utilizar un poco más. Tenemos otros medicamentos dentro de los fármacos opioides débiles que pueden ser administrados. Aquí la vía de administración preferentemente utilizada va a ser la vía oral. Nosotros podemos utilizar dextropropoxifeno en el seguro, codeína está en el mercado, la podemos utilizar, es un buen medicamento, y el tramadol, que ya les decía la doctora, tiene la ventaja de que viene en varias presentaciones y se puede utilizar en diversas situaciones. Entonces, todos ellos tienen un metabolismo hepático, van a desarrollar tolerancia a algunos, por eso es que ahorita vamos a ver en qué nos vamos a apoyar en el dolor de tipo crónico. Y el dolor severo, o con un EVA de 7 a 10, nosotros vamos a tener aquí que utilizar analgésicos opioides potentes. Dentro de estos tenemos diferentes presentaciones. El gold estándar es la morfina, pero no es el más potente. Tiene una potencia de 1 cuando se compara con los otros opiáceos. Sigue la oxicodona, que tiene una potencia de 2, después la hidromorfona, que también vienen para administrarse por vía oral, tiene una potencia 5 veces mayor que la morfina cuando se administra por vía oral, y de ahí nos podemos ir podemos utilizar en ocasiones en pacientes que tienen un dolor severo que no responde a los anteriores, podemos utilizar hasta buprenorfina, que nosotros la utilizamos comúnmente y tiene una potencia 40 veces mayor que la morfina. Entonces, cuando nos da miedo la palabra morfina, nada más es por llenar el recetario, porque la potencia, estamos utilizando fármacos con mayor potencia que la morfina. Entonces, y el cuarto y el quinto escalón, que en dolor de tipo crónico esto ha cambiado un poquito, y entonces lo podemos utilizar desde los escalones anteriores para disminuir el consumo de opiáceos. ¿Qué tenemos? Pacientes jóvenes con dolor de tipo crónico, y lo que menos queremos es que darles dosis continuas de opiáceos de manera crónica, nada más únicamente. Por eso tenemos que hacer una analgesia multimodal. Tenemos que utilizar diferentes fármacos, inclusive diferentes técnicas, para poder disminuir las dosis, con esto los efectos adversos, y tener en mejores condiciones a nuestros pacientes. El tratamiento va a ser integral, va a ser los especialistas, aquí sí, va a ser un especialista en dolor definitivamente, pero ahorita les voy a decir por qué lo importante de este tema con ustedes. Va a requerir del manejo de los ortopedistas o los neurólogos, ¿sí? De medicina física y rehabilitación. Nosotros trabajamos de manera conjunta, aquí nos volvemos inseparables de ellos, y así como de psicología y de enfermería. Este paciente, si no damos un tratamiento integral, cuando menos con este equipo, porque luego a veces ya no lo quieren ver los ortopedistas, porque es todo lo que le pueden ofrecer, ya no hay más cirugía y no los dejan, y es muy difícil que nosotros podamos quitar un fierro que le está comprimiendo un nervio y quitarle el dolor. Por eso a veces tenemos que platicar mucho con ellos. El tratamiento de estos pacientes va a ser farmacológico y no farmacológico. Dentro del farmacológico, pues ya les explicamos, y del no farmacológico, nosotros veíamos hace rato, las quemaduras dejan secuelas muy importantes, y tenemos que trabajar aquí con estos pacientes psicología, a veces tanatología. Casi siempre nosotros trabajamos mucho en el hospital con el grupo. ¿Se apagó? ¿Sí se oye?
Bueno, nosotros trabajamos con un equipo que trabaja tanto con la familia, aquí tenemos que trabajar hasta con la familia, porque a veces la familia se cansa, se fastidia y trata mal a los pacientes, hay un poco de agresión hacia los pacientes, entonces tenemos que explicarles que realmente es una enfermedad que tiene y que vamos a tratar de mejorar las condiciones, pero que no va a curarse del todo. Medicina física y rehabilitación, le decimos a todos los pacientes, hasta que se muere uno es cuando deja de moverse. Se tiene uno que mover todos los días y de eso depende. Una rehabilitación temprana tiene mejores resultados y menos secuelas a posterior. Y dicen que cuando el dolor es por dentro es mayor. Si descuidamos este aspecto, la verdad es que no estamos haciendo medicina. Dentro de los medicamentos que utilizan para el dolor neuropático, porque bueno, ya vimos los que se utilizan para el dolor nociceptivo y para el dolor nociceptivo somático y nociceptivo visceral. ¿Qué pasa? Nosotros a veces tenemos que utilizar la combinación de un opiáceo. El dolor neuropático no responde a los AINES, no tenemos por qué ponerle un AINE. Lo único que vamos a hacer es ver los efectos adversos y no vamos a ver mejoría en el paciente. Nosotros necesitamos administrar el tratamiento del dolor neuropático, es básicamente a base de neuromoduladores. De estos tenemos los de primera línea, son los antidepresivos tricíclicos. Los más utilizados o los que hay más estudios son la amitriptilina y la imipramina, pero no son los únicos. Hoy en día hay mucho más. En nuevas generaciones está la duloxetina, la venlafaxina, la sertralina, el citalopram, la fluoxetina, y ustedes van a ver que llegan muchos de los pacientes con estos tratamientos. Entonces, adelantito vamos a explicar por qué queremos que ustedes se manejen un poquito. Las dosis que utilizamos de antidepresivos no son las dosis antidepresivas. Nosotros utilizamos estos medicamentos como ayudantes. Son medicamentos que no son analgésicos per se o no fueron diseñados para el control del dolor, pero que ayudan en el dolor neuropático. ¿Sí? Nosotros utilizamos la guía de decir, el dolor neuropático tipo 1, aquel que es referido por el paciente como sensación ardorosa, quemante, iniciamos con un neuromodulador a dosis bajas. Todos estos medicamentos deben de ir titulándose en forma progresiva por los efectos adversos que tienen. Empezamos con una dosis de 25 y podemos llegar a utilizar, este es un reporte de Estados Unidos, en México casi las dosis que más toleran los pacientes son hasta 75, pero hasta 75. Aquí son un poquito altas y entonces tenemos que hacer esa aclaración. De 25 hasta 75 miligramos en el caso de estos medicamentos y ahora ya pues ya están otros en el mercado. Todos ellos tienen efectos secundarios. Los anteriores veíamos cuáles eran, principalmente sequedad de boca, somnolencia, y eso hay que explicarle a los pacientes porque a veces nosotros por dar un tratamiento condicionamos una patología. Queremos ver resultados rápidos y ponemos dosis muy altas, iniciando con dosis muy altas y lo único que hacemos es que el paciente abandone el tratamiento. O bien que tenga un accidente. Las caídas son muy frecuentes en los pacientes que están con estos tratamientos y si lo hacemos en forma, en una dosis alta, las posibilidades de que se caigan los pacientes son más altas. Otros de los neuromoduladores que son utilizados en el dolor neuropático tipo 2 o descrito como sensación de calambres paroxístico son los anticomiciales. Dentro de estos, la gabapentina es la que tiene hoy en día un poquito más de nivel de evidencia, sin embargo, de las más antiguas y las más utilizadas es la carbamazepina. En el dolor neuropático nosotros vamos a investigar cuál es la etiología y vamos a poner el tratamiento con el medicamento que tenga. Y no le moví. No, está. ¿Ya? Sí. Bueno, no sé, no. ¿Está bien? Bueno. Ya, okay. Bueno, ok. Nosotros tenemos que... Si me acerco mucho trueno. Bueno,
los anticomerciales, el más antiguo es la carbamazepina, es un agente que actúa, su mecanismo de acción es básicamente sobre los canales de sodio, a diferencia de lo que es la gabapentina, que ella actúa más sobre los canales de calcio y la pregabalina, ¿sí? Tenemos otro fármaco que es la oxcarbazepina, que actúa tanto sobre los canales de sodio como sobre los canales de calcio. Y bueno, aquí los efectos secundarios, la titulación debe ser progresiva, las dosis que podemos administrar de estos medicamentos son dosis, por ejemplo, de carba desde 200 hasta 1200. Ningún paciente lo tolera en México, ¿eh? Nosotros fraccionamos una tableta de 200, iniciamos con dosis de 50, vamos titulando y en ocasiones la dosis que algunos pacientes, sobre todo los mayores, 200 miligramos al día, ¿sí? Hay que recordar muy bien la dosis correcta con la prescripción de intervalo correcto. Si yo tengo un medicamento que actúa durante 6 horas, no debo de ponerlo cada 12. Entonces, otros coadyuvantes utilizados en el dolor en el dolor crónico son la capsaicina y el baclofeno como relajante muscular, la asociación de lidocaína, clonidina y ketamina, sobre todo en el dolor neuropático. Nosotros utilizamos infusiones de estos medicamentos. En caso de la lidocaína utilizamos dosis hasta de 4 a 5 miligramos en una infusión para pasar en 2 horas. Eso estabiliza un poquito la membrana y de alguna manera, sobre todo ustedes que manejan pacientes con dolor de tipo crónico en ocasiones, una buena técnica para utilizar en el paciente diabético que va a ser sometido a una amputación es aplicar un bloqueo previo a la amputación, 2 o 3 días antes, con una infusión de anestésicos locales. Eso evita la formación de sprouting y entonces la posibilidad de desarrollar un síndrome de miembro fantasma son mucho menores. Sabemos que el paciente con dolor crónico que se somete a una amputación es más fácil que desarrolle un síndrome de miembro fantasma. Entonces, si nosotros hacemos como anestesiólogo ese trabajo desde el preoperatorio, nosotros manejamos un paciente con una infusión, tenemos menos posibilidad de que el paciente desarrolle síndromes dolorosos crónicos. Permanecer en el quirófano y nunca vamos a investigar esto. Son pacientes, si ya veíamos la incidencia tan alta, entonces generalmente vamos a manejar a un paciente con tratamiento con estos fármacos en un procedimiento anestésico, alguna ocasión, aunque no sea precisamente para un procedimiento de trauma, algún apéndice en algún otro hospital. Y nosotros tenemos que ver qué sucede con esto. La amitriptilina asociada a los anticolinérgicos va a potenciar la acción y toxicidad de la amitriptilina por adición de los efectos anticolinérgicos, ¿sí? Nosotros podemos tener cuadros severos de psicosis tóxica en estos tipos de pacientes y no sabemos ni por qué sucede. Hay que verificar qué medicamentos toma nuestro paciente. Las benzodiazepinas van a potencializar el efecto sedante de la amitriptilina. Probablemente yo requiera de modificar mis dosis de benzodiazepinas cuando están en tratamiento con amitriptilina o con imipramina. Se requieren dosis más elevadas de midazolam en pacientes que reciben carbamazepina. Esos ajustes vamos a tener que hacerlo nosotros como anestesiólogos. El hecho de que nosotros estemos con un tratamiento de opiáceos y durante la inducción con barbitúricos se va a incrementar la posibilidad de depresión respiratoria. A veces decimos, no, con esta dosis no se me deprimen y de repente ya deja de respirar cuando y vimos que tenía algún opiáceo como morfina o buprenorfina. Los barbitúricos van a disminuir los niveles plasmáticos de amitriptilina con posible inhibición de su efecto por inducción del metabolismo hepático. El efecto del letomidato es potencializado por neurolépticos y por opioides.
Entonces, ¿y cuántos de ustedes manejan pacientes que ya están con tratamiento por una polineuropatía diabética, por una neuralgia posherpética o por alguna patología neurológica? El efecto de los relajantes musculares, principalmente del becuronio y del rocuronio, va a estar disminuido con la administración de carbamazepina. Y va a estar aumentado cuando nosotros estamos administrando corticoides o ketamina. Y los halogenados asociados a los antidepresivos tricíclicos tienen mayor posibilidad de desarrollar arritmias, y el CAM del sevoflurano se tiene que disminuir cuando se utilizan algún tratamiento con opioides de manera crónica. Y entonces, bueno, decía la doctora, que yo ¿qué tengo que hacer? Ustedes no van a tratar el dolor de tipo crónico, pero sí, en ocasiones es muy difícil evaluar el dolor en los pacientes con dolor de tipo crónico. ¿Y yo qué tengo que hacer? Primero que nada, creerle a mi paciente. Es la primera regla para poder tratar a un paciente. Si él me dice que tiene 10, yo tengo que evaluarlo con otra escala. Probablemente no me entendió y eso pudiera suceder. Pero si él me está corroborando la intensidad de su dolor con 2 escalas, yo tengo que empezar a creerle y tengo que tratarlo de acuerdo como el paciente me está diciendo. Debo de elegir el fármaco específico para el tipo de dolor que tiene. Conocer la farmacología clínica del medicamento prescrito. Yo creo que los anestesiólogos tenemos que volver a revisar, decía el doctor, hace falta injerencia sobre las autoridades, pero también hace falta injerencia sobre todos nosotros que manejamos estos medicamentos todos los días. Farmacodinamia, cuándo ponerlo, cuándo no, asociarlo a qué y me mejora o no, o me perjudica, ¿sí? Si nosotros hacemos eso, yo creo que estamos haciendo muchísimo. Elegir una vía para lograr el máximo efecto analgésico, reducir los efectos secundarios. Si nosotros revisamos nuevamente las vías de administración, podemos ver que en el paciente crónico la vía oral es la de preferencia. En el paciente agudo, en ocasiones, la vía... Yo creo que hay que entender y aprender y a utilizar todas las vías de la manera correcta. La administración de forma regular, iniciando siempre el tratamiento con el fármaco más débil que pueda responder al que pueda responder el dolor. Es muy importante, los algólogos hoy en día y con la firma sobre las recetas de morfina, nos olvidamos de que tenemos que asociar otras situaciones. La medicina física y rehabilitación per se es un muy buen analgésico. La fijación en un paciente politraumatizado disminuye el consumo de analgésicos. Si conjuntamos todo eso y lo sabemos, podemos utilizar lo que tenemos de la mejor manera. La analgesia multimodal para proporcionar analgesia aditiva y reducir los efectos secundarios. Por eso es que los bloqueos ahora vienen desde el primero o segundo, más bien desde el segundo y tercer escalón, y ya no se espera uno a que sea eso. De esta manera disminuye uno el consumo de fármacos y puede evitar otras patologías. Evitar la combinación de fármacos que aumenten la sedación sin incrementar la analgesia. Anticipar y tratar los efectos secundarios, ya decía la doctora, no hay una hoja donde yo reporte los efectos adversos, y todos estos medicamentos les mostramos que tienen efectos adversos. Si nosotros, los que recetamos opiáceos, no recetamos un procinético o con eso podemos disminuir tanto la constipación como la náusea y vómito. Y en ocasiones tenemos que llegar a que el paciente vomite y a generar un gasto más alto, como la necesidad de un antiemético, porque no se hizo todo lo preventivo. Los que manejamos estos fármacos debemos de manejar al 100% todos los otros. Imagínense, eso les dije los fármacos que se utilizan en dolor. Si yo les digo los coadyuvantes que se utilizan para eliminar los efectos adversos de estos fármacos, tendríamos que hacer una búsqueda más extensa de la interacción farmacológica. Respetar las diferencias individuales en el dolor y la reacción al tratamiento, tratar al paciente y no solo al síntoma. Ese es el decálogo, y las conclusiones de nosotros, bueno, pues es evaluar y tratar por separado los tipos de dolor. Es un
tiempo muy corto para poder explicarles y darles una clase de todo lo que es la fisiología del dolor y todavía los tratamientos y la interacción y la relación con la anestesia, pero bueno, tratamos de hacerlo resumido para que nos puedan entender. Individualizar dosis y realizar ajustes de dosis. Nunca vamos a decir esto para todos los pacientes. Es necesario evaluar al paciente, evaluar y documentar el dolor y la eficacia del tratamiento. Creo que eso nos está haciendo falta en el manejo del dolor agudo. Nosotros tenemos que documentar qué tan efectivo está siendo el tratamiento que le estamos poniendo a nuestros pacientes, vigilar los efectos secundarios y prevenirlos o tratarlos en caso de que se presenten. Siempre hay que considerar el uso de analgésicos no opioides junto con opioides, en el caso de dolor nociceptivo. Monitorear la ansiedad y el estado de ánimo o los rasgos de depresión en estos pacientes. Y dicen, el dolor es lo que el paciente dice y no lo que los otros piensan que debería de ser. Así es, los pacientes si dicen que tienen dolores porque lo tienen, bueno, yo les digo, como yo manejo la medicina privada, no creo que nadie me venga a pagar porque quiere verme, ¿verdad? Entonces, yo le creo a mis pacientes y en base a eso es que hay mejoría. Cuando nosotros conjuntamos todo eso, tenemos mejores resultados. Y eso es todo.